En los primeros años del siglo XX, cuando la noche descendía con rapidez sobre las ciudades industriales de Inglaterra y el aire se volvía denso, cargado de humo y quietud, el tiempo parecía avanzar con una lentitud particular. Las calles, iluminadas apenas por faroles débiles, quedaban envueltas en una calma profunda tras largas jornadas de trabajo. Era un mundo donde el esfuerzo físico marcaba el ritmo de la vida cotidiana y donde el silencio nocturno ofrecía un breve respiro antes de un nuevo amanecer. En ese escenario discreto y constante comenzó la historia de Stanley Matthews, una historia que jamás necesitaría estridencias para perdurar. Stoke-on-Trent, su ciudad natal, era un conjunto de barrios obreros unidos por fábricas, hornos y talleres. El paisaje estaba dominado por chimeneas altas y calles estrechas, y la rutina diaria se repetía con precisión casi mecánica. Allí, en 1915, en medio de una Inglaterra atravesada por profundas transformaciones sociales y por la sombra de la guerra, nació Stanley Matthews. Nada en aquel momento parecía anunciar que ese niño silencioso, de complexión delgada y mirada atenta, terminaría convirtiéndose en una figura fundamental del fútbol mundial. La infancia de Stanley transcurrió en un entorno donde la disciplina no se imponía con dureza, sino con constancia. Su padre, antiguo boxeador profesional, comprendía el valor del cuidado físico y mental. Para él, el cuerpo no era solo una herramienta de trabajo, sino algo que debía respetarse y mantenerse en equilibrio. Así, desde temprana edad, Stanley aprendió hábitos que lo acompañarían toda su vida: el ejercicio regular, la moderación, el descanso adecuado y la atención a los pequeños detalles. No había discursos largos ni órdenes severas, solo ejemplo, repetición y paciencia. En aquellos años, el fútbol no ocupaba el lugar central que tendría más adelante. Era un juego sencillo, practicado en espacios abiertos, sin gradas ni multitudes. Para Stanley, el balón apareció de manera natural, como parte del paisaje cotidiano. Jugaba en patios, en descampados irregulares, en superficies que exigían control y adaptación constante. Cada bote inesperado, cada desnivel del terreno le enseñaba algo nuevo. Sin darse cuenta, estaba desarrollando una sensibilidad especial, una manera de entender el juego que se basaba más en la observación que en la fuerza. Mientras otros niños corrían sin medida, buscando imponerse con velocidad o contacto, Stanley prefería el control. Se movía con calma, medía el espacio, esperaba el momento adecuado. Sus gestos eran contenidos, casi mínimos, pero efectivos. Había en su manera de jugar una serenidad poco común para su edad, como si comprendiera intuitivamente que el verdadero dominio no se expresa en el exceso, sino en la precisión. El fútbol inglés de principios del siglo XX se caracterizaba por su dureza. Era un deporte físico, directo, donde el choque era parte esencial del juego. Sin embargo, incluso en ese contexto, el joven Matthews comenzaba a destacar por algo distinto, no por la potencia ni por la agresividad, sino por la elegancia. Sus movimientos eran fluidos, naturales, y parecían surgir sin esfuerzo. Un leve cambio de ritmo, una finta suave, un desplazamiento lateral bastaban para superar al rival. No había humillación ni desafío abierto, solo una resolución tranquila y eficaz. Las tardes en Stoke-on-Trent solían terminar temprano. El sol se ocultaba detrás de las fábricas y el cielo adoptaba tonos profundos de azul y gris. En ese ambiente, cuando el ruido del día se apagaba poco a poco, Stanley continuaba practicando, solo, acompañado apenas por el sonido apagado del balón rodando sobre la tierra húmeda. No había público, no había aplausos, no había expectativas externas. Era un ejercicio íntimo, casi meditativo, donde cada repetición reforzaba una conexión silenciosa con el juego. Ese hábito de entrenar sin ser observado moldeó su carácter. Matthews aprendió a no depender del reconocimiento inmediato, a encontrar satisfacción en la mejora personal y en la constancia. Mientras el mundo avanzaba con prisa y tensión, él parecía moverse en un tiempo propio,
más lento y reflexivo. Esa relación pausada con el fútbol sería una de las claves de su longevidad y de su estilo inconfundible. La Inglaterra en la que creció Matthews era un país de contrastes. Progreso industrial y tradición convivían en un equilibrio frágil. El deporte comenzaba a consolidarse como una forma de identidad colectiva, pero aún conservaba una esencia sencilla. En ese contexto, Matthews no buscó romper con lo establecido, sino aportar algo nuevo desde la discreción. Su juego no desafiaba al rival, lo invitaba a equivocarse. No imponía ritmo, lo sugería. Con el paso de los años, aquellos rasgos tempranos se irían consolidando. La disciplina heredada, la observación paciente, el respeto por el cuerpo y el juego se integraron en una forma de entender el fútbol que trascendía el resultado inmediato. Para Stanley Matthews, el balón no era un medio para la fama, sino un compañero constante, una presencia silenciosa que lo acompañaba en cada entrenamiento y en cada tarde solitaria. Así, en la quietud nocturna de una ciudad obrera, comenzó a gestarse una trayectoria única. No hubo anuncios ni celebraciones anticipadas, solo un niño, un balón y un entorno que enseñaba, día tras día, el valor de la constancia. Esta es la raíz de una historia que avanzará siempre con el mismo tono, sereno, elegante y profundamente humano, como una narración que se despliega lentamente en la oscuridad, invitando a escuchar sin prisa y a descansar en cada palabra. Con el paso silencioso de los años, la infancia quedó atrás sin un corte abrupto. Para Stanley Matthews, la transición hacia el fútbol profesional no fue un salto repentino, sino una prolongación natural de todo aquello que ya había construido en calma. Cuando finalmente llegó el momento de vestir la camiseta del Stoke City, el club de su ciudad natal, no lo hizo con la ansiedad de quien busca escapar de su origen, sino con la serenidad de quien permanece fiel a él. El fútbol profesional inglés de comienzos de la década de 1930 era un entorno exigente, áspero y profundamente físico. Los estadios no eran aún templos del espectáculo, sino espacios abiertos, expuestos al clima, donde el césped irregular y el barro formaban parte del juego. El público observaba de cerca, en silencio o con comentarios secos, y el respeto se ganaba más con resistencia que con delicadeza. En ese escenario, Matthews comenzó a mostrarse sin necesidad de anunciarse. Su debut no estuvo acompañado de gestos grandilocuentes, no levantó los brazos ni buscó la ovación, simplemente entró al campo y se movió como siempre lo había hecho. Sus primeros toques fueron contenidos, medidos, casi prudentes. Era consciente del contexto, del peso del juego colectivo y de la tradición del fútbol inglés. Sin embargo, incluso en esa adaptación inicial, algo resultaba evidente para quienes observaban con atención. Matthews no jugaba como los demás. Mientras muchos extremos de la época confiaban en la velocidad pura y en el choque frontal, Stanley optaba por otro camino. Su carrera no era una explosión constante, sino una sucesión de pausas calculadas. Avanzaba, frenaba, miraba y volvía a avanzar. Esa capacidad para alterar el ritmo desconcertaba a los defensores, acostumbrados a anticipar movimientos previsibles. Con Matthews, la previsibilidad no existía. El balón parecía obedecerle sin resistencia. No había rebotes descontrolados, ni gestos innecesarios. Cada toque tenía una intención clara, aunque no siempre evidente para el rival. Un leve movimiento del cuerpo, un cambio casi imperceptible de dirección, bastaban para abrir un espacio donde antes no lo había. Su regate no era una confrontación, sino una conversación silenciosa entre cuerpo y espacio. El público comenzó a notar esa diferencia, no de inmediato, no con entusiasmo desbordado, sino con una atención creciente.
Había algo hipnótico en la manera en que Matthews encaraba a su marcador. No buscaba humillarlo, ni superarlo con violencia. Lo invitaba a cometer un error, a dar un paso de más, a perder el equilibrio. Y cuando eso ocurría, Stanley ya estaba avanzando, con la misma calma con la que había iniciado la jugada. En el vestuario, su actitud no difería de la que mostraba en el campo. Era reservado, respetuoso, poco dado a las palabras innecesarias. Escuchaba más de lo que hablaba. Entrenaba con constancia, cuidaba su cuerpo con una atención poco común para la época y mantenía hábitos que muchos consideraban excesivos. Para Matthews, sin embargo, esa disciplina no era un sacrificio, sino una forma de equilibrio. Entendía que el fútbol no se sostenía solo en el talento, sino en la capacidad de preservarlo. El Stoke City, como institución, representaba a una comunidad trabajadora que valoraba el esfuerzo y la lealtad. Matthews se encajaba de manera natural en ese espíritu. No se veía a sí mismo como una figura separada del resto, sino como parte de un conjunto. Sin embargo, con cada partido, su presencia se volvía más influyente. No necesitaba gritar ni exigir el balón. Este llegaba a él casi por inercia, como si el equipo reconociera de manera intuitiva su capacidad para resolver. El fútbol inglés comenzaba lentamente a observar algo nuevo. En medio de un juego dominado por la fuerza y la verticalidad, aparecía una forma distinta de entender el ataque. Matthews no aceleraba el juego, lo ordenaba. No forzaba la jugada, la esperaba. Su estilo introducía una pausa que, lejos de debilitar al equipo, lo fortalecía. Esa pausa permitía respirar, reorganizarse, pensar. Los defensores rivales, acostumbrados al choque directo, se encontraban desorientados. Perseguir a Matthews resultaba agotador, no por la velocidad, sino por la atención constante que exigía. Nunca sabían cuándo atacaría ni por dónde lo haría. Cada finta era mínima pero efectiva. Cada avance parecía sencillo, casi inevitable. Con el correr de los partidos, Stanley Matthews comenzó a consolidar una identidad propia dentro del fútbol profesional. No era solo un jugador habilidoso, era una presencia que modificaba el ambiente del juego. Su sola ubicación en el campo alteraba la disposición defensiva del rival. Sin necesidad de palabras, obligaba a reorganizar marcas, a retroceder, a dudar. A pesar de ese impacto creciente, Matthews nunca se dejó llevar por el reconocimiento. Continuó entrenando en soledad, repitiendo movimientos, cuidando su alimentación y su descanso. Mientras muchos futbolistas de la época veían el deporte como una etapa breve, Stanley parecía intuir que su camino sería largo. Para ello, la paciencia era tan importante como la técnica. Las noches posteriores a los partidos lo encontraban lejos del ruido. Prefería el silencio, el descanso, la rutina. En un mundo que comenzaba a acelerar, él mantenía un ritmo propio, casi ajeno a la urgencia del éxito inmediato. Esa forma de vivir el fútbol, pausada y reflexiva, se convertiría en una de sus mayores fortalezas. Así, sin estridencias, Stanley Matthews fue dejando atrás la condición de promesa para convertirse en una certeza. No una certeza ruidosa, sino firme y constante. Su estilo, nacido en los descampados de Stoke-on-Trent, había encontrado un lugar en el fútbol profesional sin perder su esencia. Y en ese proceso silencioso, comenzaba a gestarse una carrera que desafiaría al tiempo, avanzando siempre con la misma elegancia serena que había marcado sus primeros pasos. El avance de la carrera de Stanley Matthews se vio interrumpido por un acontecimiento que detuvo no solo al fútbol, sino al pulso mismo de Europa. La llegada de la Segunda Guerra Mundial impuso una pausa abrupta, un silencio distinto al de las noches industriales de su infancia. Este nuevo silencio era más denso, más profundo, cargado de incertidumbre. Los campeonatos oficiales se suspendieron, los estadios quedaron vacíos y el césped comenzó a crecer sin testigos, como si el tiempo hubiera decidido retirarse discretamente de los campos de juego. Para muchos futbolistas, aquella interrupción significó el final prematuro de una carrera. La guerra alteró rutinas, dispersó equipos y transformó prioridades. Sin embargo, para Matthews, acostumbrado desde siempre a la paciencia y a la constancia, la pausa no fue una ruptura definitiva.
sino una extensión de su manera de vivir. No hubo lamentos públicos ni gestos de frustración. Aceptó el momento con la misma serenidad con la que había aceptado cada etapa de su vida. Durante esos años, el fútbol sobrevivió de forma fragmentada. Se organizaron partidos regionales, encuentros informales, competiciones sin la estructura ni el reconocimiento de antes. Eran juegos pensados más para mantener el ánimo que para construir gloria. Matthews participó en ellos con respeto y compromiso, pero sin perder de vista algo esencial: el cuidado de su cuerpo y de su mente. En una época en la que muchos se abandonaron al desgaste, él eligió preservar. Mientras el mundo atravesaba noches de apagones y ciudades enteras se sumían en la penumbra para evitar bombardeos, Stanley mantenía sus rutinas. Corría cuando podía, entrenaba en espacios reducidos, repetía movimientos con el balón incluso cuando no había público ni propósito competitivo inmediato. Cada sesión era un recordatorio silencioso de que el fútbol seguía allí, esperando. La guerra transformó la percepción del tiempo. Los días parecían más largos, las noches más profundas. En ese contexto, el deporte adquirió un valor distinto. No era entretenimiento, sino refugio emocional. Para quienes jugaban y para quienes observaban, aunque fuera de manera ocasional, el fútbol ofrecía una breve sensación de normalidad. Matthews comprendió ese rol sin necesidad de palabras. Su presencia en el campo, aún en partidos menores, transmitía calma, orden y continuidad. Lejos de los focos, su disciplina se volvió aún más rigurosa. Prestaba atención a su alimentación, algo poco habitual en la época, y evitaba excesos que pudieran comprometer su estado físico. Mientras otros asumían que el futuro era incierto y actuaban en consecuencia, él se preparaba como si supiera que el fútbol regresaría y que estaría listo para recibirlo. Esa previsión no era producto de la ambición, sino de una comprensión profunda del oficio. Matthews no concebía el fútbol como una etapa pasajera, sino como una forma de vida que merecía respeto incluso en tiempos de crisis. Cada día sin competición oficial era una oportunidad para afinar gestos, para fortalecer músculos olvidados, para observar el juego desde una distancia obligada. La ausencia de estadios llenos y de calendarios estrictos también ofreció espacio para la reflexión. Stanley comenzó a entender su papel dentro del deporte con mayor claridad. No se veía a sí mismo como una figura destinada al espectáculo efímero, sino como alguien llamado a sostener un estilo, una manera de jugar que podía sobrevivir a cualquier contexto. Esa certeza tranquila se fue consolidando en la soledad de los entrenamientos discretos y en la repetición constante. En aquellos años oscuros, el cuerpo de Matthews no sufrió el desgaste que afectó a tantos otros. Su forma de entrenar, pausada pero constante, le permitió atravesar la guerra sin perder agilidad ni sensibilidad con el balón. Cuando muchos regresaron al fútbol con el peso del tiempo acumulado, él volvió con una frescura inesperada, como si la pausa hubiera sido, en cierto modo, un periodo de preparación silenciosa. La guerra también reforzó su carácter reservado. En un mundo marcado por el ruido de las sirenas y la tensión constante, Matthews reafirmó su vínculo con el silencio. Prefería la calma, los espacios abiertos, las rutinas simples. Esa elección no fue una huida, sino una forma de resistencia. Mantener la serenidad en medio del caos se convirtió en su manera personal de atravesar el conflicto. Cuando finalmente el fútbol comenzó a reorganizarse y los campeonatos oficiales se preparaban para regresar, Stanley Matthews no apareció como un hombre que retomaba algo perdido, sino como alguien que había sabido conservarlo intacto. Su estilo seguía allí, pulido por la espera, fortalecido por la disciplina y sostenido por una convicción profunda. El tiempo, incluso cuando parece detenerse, puede ser un aliado para quien sabe escucharlo. Así, la pausa impuesta por la guerra no apagó su trayectoria. Al contrario, la envolvió en una capa de madurez y reflexión que marcaría el resto de su carrera. En el silencio de aquellos años difíciles, Matthews no se detuvo. Simplemente avanzó de otra manera, preparando el terreno para un regreso que sería tan sereno como firme, como una noche larga que da paso, lentamente,
a un nuevo amanecer. Cuando el fútbol inglés comenzó lentamente a reorganizarse tras los años de guerra, el regreso no fue inmediato ni estridente. Los estadios reabrieron de manera gradual, el público volvió con cautela, y el juego recuperó su pulso como quien despierta de un sueño largo y pesado. En ese contexto de reconstrucción silenciosa, Stanley Matthews reapareció en los campos con una serenidad que sorprendió incluso a quienes lo habían seguido antes del conflicto. Muchos jugadores regresaron marcados por el desgaste físico y emocional. El tiempo había dejado huellas visibles en sus cuerpos y en su manera de jugar. Matthews, en cambio, parecía haber atravesado la pausa sin perder esencia. No estaba apurado. No necesitaba demostrar nada de inmediato. Su juego conservaba la misma elegancia de siempre, pero ahora estaba acompañado por una comprensión más profunda del ritmo colectivo y de los momentos del partido. El fútbol de posguerra comenzaba a cambiar. El público buscaba algo más que fuerza y entrega. Necesitaba belleza, continuidad, una sensación de normalidad tras años de incertidumbre. Matthews ofrecía exactamente eso. Cada vez que recibía el balón, el tiempo parecía desacelerarse apenas. No porque el juego se detuviera, sino porque su manera de moverse introducía una pausa natural, casi terapéutica, en medio del esfuerzo. A diferencia de otros futbolistas que alcanzaban su punto máximo en la juventud, Stanley Matthews entraba en una etapa de madurez plena. Su lectura del juego era más precisa, su toma de decisiones más clara. Ya no dependía únicamente del regate para imponerse. Ahora sabía cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo ceder protagonismo al equipo. Esa capacidad de elegir el momento exacto se convirtió en una de sus mayores virtudes. Los defensores seguían encontrándolo difícil de marcar, pero por razones distintas. Ya no era solo la sorpresa del talento, sino la imposibilidad de anticipar sus intenciones. Matthews podía repetir una jugada durante varios minutos, casi de forma idéntica, y luego, en el instante menos esperado, modificar un detalle mínimo que abría el espacio definitivo. Esa sutileza era fruto de años de observación y paciencia. En el vestuario, su figura adquirió un peso particular. No era un líder vocal ni buscaba imponer autoridad. Su liderazgo era silencioso, basado en el ejemplo. Llegaba temprano, entrenaba con constancia, cuidaba su cuerpo con una dedicación que comenzaba a llamar la atención en un deporte aún poco consciente de la preparación a largo plazo. Los jugadores más jóvenes lo observaban con respeto, intentando comprender cómo alguien podía mantener ese nivel sin recurrir al exceso. El público, por su parte, comenzó a desarrollar una relación especial con Matthews. No era idolatría ruidosa, sino admiración sostenida. Verlo jugar transmitía una sensación de orden, de equilibrio. En un tiempo marcado por la reconstrucción, su presencia ofrecía una forma de estabilidad emocional. Cada regate exitoso, cada centro preciso, parecía decir que algunas cosas podían mantenerse intactas pese al paso del tiempo. Los estadios, aún lejos de la modernidad, se llenaban de un murmullo contenido cada vez que Matthews tomaba contacto con el balón. No era un grito anticipado, sino una expectativa tranquila. El público sabía que algo podía ocurrir, pero también sabía que no sería forzado. Esa confianza mutua entre jugador y espectadores reforzaba el carácter casi hipnótico de su juego. A nivel táctico, su influencia comenzaba a ser evidente. Los entrenadores entendían que Matthews no debía ser encasillado en esquemas rígidos. Necesitaba espacio, libertad, tiempo para observar. Cuando se le concedían esas condiciones, el equipo ganaba claridad ofensiva. No por acumulación de acciones espectaculares, sino por la coherencia que su presencia aportaba al conjunto. El cuerpo de Stanley Matthews respondía de manera casi inusual para la época. Mientras otros sufrían lesiones recurrentes, él se mantenía disponible, estable, confiable. Su estilo de vida,
basado en la moderación y el cuidado, comenzaba a mostrar resultados visibles. Cada temporada que pasaba, su continuidad desafiaba las expectativas tradicionales sobre la edad y el rendimiento. Las noches posteriores a los partidos seguían siendo tranquilas. Matthews evitaba el ruido y las celebraciones excesivas. Prefería el descanso, la repetición de rutinas simples, el silencio. Para él, el fútbol no terminaba con el pitido final, continuaba en la manera de recuperarse, de prepararse para el siguiente encuentro. Esa visión integral del deporte reforzaba su longevidad y su consistencia. En el campo, su madurez se expresaba también en el respeto hacia el rival. No buscaba humillar ni provocar. Su objetivo era resolver la jugada con la mayor limpieza posible. Esa ética del juego le ganó la consideración de compañeros y adversarios por igual. En una liga conocida por su dureza, Matthews representaba una excepción elegante, una demostración de que la técnica y la inteligencia podían convivir con la intensidad. A medida que avanzaban las temporadas de posguerra, su figura se consolidaba no solo como un gran futbolista, sino como un símbolo de continuidad. Había sobrevivido a la interrupción, al silencio forzado y regresado sin perder identidad. Su juego, lejos de deteriorarse, parecía haberse afinado. Cada movimiento era más consciente, cada decisión más precisa. El fútbol inglés, que comenzaba lentamente a transformarse en un espectáculo más organizado y masivo, encontraba en Matthews un puente entre dos épocas. Representaba la sencillez de los orígenes y al mismo tiempo anticipaba una comprensión más moderna del juego. Sin proponérselo, estaba definiendo un estándar de profesionalismo y elegancia que influiría en generaciones posteriores. Así, el regreso de Stanley Matthews no fue un retorno ruidoso ni triunfalista, fue una continuidad serena, casi natural, como si el tiempo hubiera decidido respetar su manera de estar en el mundo. En la calma de los partidos de posguerra, en el murmullo contenido de los estadios y en la precisión de cada regate, se afirmaba una verdad silenciosa. Matthews no solo había vuelto, sino que había alcanzado una plenitud que lo acompañaría durante muchos años más. Su madurez no marcaba un cierre, sino una expansión. El fútbol seguía cambiando, el mundo seguía avanzando, pero él permanecía fiel a un ritmo propio, constante y elegante. Como una noche larga y profunda, su carrera avanzaba sin sobresaltos, invitando a observar, a respirar y a comprender que la grandeza también puede expresarse en la calma. A medida que la posguerra avanzaba y el fútbol inglés recuperaba estabilidad, el deporte comenzó a ocupar un lugar cada vez más profundo en la vida cotidiana. Los estadios, aún austeros y lejos del brillo moderno, se convertían en espacios de encuentro, de continuidad emocional, de memoria compartida. En ese contexto, la figura de Stanley Matthews adquirió una dimensión distinta, más amplia, casi generacional. Ya no era solo un futbolista destacado, era una presencia que ayudaba a ordenar el juego y, en cierto modo, el ánimo colectivo. El fútbol de posguerra se encontraba en una etapa de transición. Conservaba la rudeza de épocas anteriores, pero comenzaba a abrirse lentamente a nuevas ideas. Los entrenadores empezaban a observar el juego con mayor detenimiento, a valorar la técnica, la lectura del espacio, la capacidad de sostener la posesión. Matthews encarnaba esa evolución sin necesidad de discursos ni declaraciones. Su manera de jugar mostraba, en la práctica, que el control y la paciencia podían ser tan efectivos como la fuerza. Cada partido ofrecía una escena familiar. Matthews recibía el balón cerca de la banda, levantaba la cabeza y medía el entorno. No había urgencia en su gesto. Los defensores se preparaban para el duelo, conscientes de que enfrentarlo exigía algo más que resistencia física. Sabían que debían mantener la concentración durante largos minutos, atentos a cambios mínimos, a señales casi invisibles. En ese desgaste silencioso, Stanley encontraba ventaja. El público, por su parte, había aprendido a observarlo con una atención distinta.
No esperaba una acción inmediata ni un gesto espectacular constante. Había una comprensión compartida de que su fútbol se desplegaba en capas, que cada intervención construía algo más amplio. Ver jugar a Matthews era asistir a una lección de ritmo y equilibrio. No aceleraba el partido, lo hacía respirar. En una liga donde la edad solía marcar el final temprano de una carrera, Matthews desafiaba las expectativas con naturalidad. Lejos de mostrar signos de declive, su juego parecía ganar profundidad. Cada temporada aportaba una nueva dimensión, una mejor lectura de los espacios, una mayor precisión en los centros, una comprensión más fina del momento colectivo. Su cuerpo respondía con una fidelidad poco común, resultado de años de cuidado meticuloso. Esa longevidad comenzaba a generar admiración, pero también reflexión. Matthews demostraba que el fútbol podía ser una práctica sostenida en el tiempo, no un desgaste acelerado. Su ejemplo invitaba a reconsiderar hábitos, a pensar en la preparación y el descanso como partes esenciales del rendimiento. Sin proponérselo, estaba influyendo en la cultura del deporte, ampliando la idea de lo que era posible. El fútbol inglés, todavía lejos de la globalización, encontraba en Matthews una referencia interna, un estándar propio. No necesitaba comparaciones externas. Su legado se construía en cada partido, en cada gesto repetido con precisión. Los jóvenes que comenzaban a incorporarse al fútbol profesional lo observaban con atención, intentando comprender cómo alguien podía mantenerse vigente sin renunciar a la elegancia. En el vestuario, su presencia seguía siendo discreta. No buscaba protagonismo fuera del campo. Su influencia se manifestaba en la calma, en la manera de prepararse, en el respeto por la rutina. Matthews entendía que la regularidad era una forma de fortaleza. Mientras el entorno cambiaba, él mantenía constantes sus principios. Los partidos importantes, las finales, los encuentros decisivos, no alteraban su comportamiento. Entraba al campo con la misma serenidad con la que había jugado desde niño. Esa estabilidad emocional resultaba tranquilizadora para el equipo. Saber que Matthews estaría allí, disponible, confiable, ofrecía una base sólida sobre la cual construir el juego colectivo. El público, cada vez más numeroso, encontraba en su figura una continuidad reconfortante. En un mundo que había atravesado transformaciones profundas, Matthews representaba algo que permanecía, no por inmovilidad, sino por coherencia. Su juego evolucionaba sin perder identidad, adaptándose sin diluirse. En este punto del relato, es oportuno detenerse un momento, con la misma calma que caracteriza esta historia, para invitarte a acompañar este recorrido. Si este tipo de narraciones serenas, pensadas para escucharse sin prisa, forman parte de tus noches, puedes suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir en los comentarios qué momentos del fútbol o de la historia te transmiten mayor tranquilidad. Ese gesto simple ayuda a que estas historias sigan encontrando su espacio en el silencio nocturno. Volviendo al campo, Matthews continuaba redefiniendo la relación entre tiempo y rendimiento. Mientras otros ajustaban su juego para compensar el paso de los años, él parecía integrar el tiempo como un aliado. Cada experiencia acumulada se convertía en una ventaja. Sabía cuándo acelerar y cuándo detenerse, cuándo insistir y cuándo ceder. Esa inteligencia situacional era fruto de décadas de observación atenta. Los rivales, aún conociendo su estilo, encontraban difícil neutralizarlo, no porque Matthews fuera impredecible, sino porque su previsibilidad era engañosa. Repetía movimientos, patrones, trayectorias, pero siempre encontraba una variación mínima que hacía la diferencia. Esa constancia flexible era una de sus mayores virtudes. A nivel simbólico, su figura comenzaba a trascender al propio Stoke City y a los clubes en los que jugó. Matthews se convertía en un emblema del fútbol inglés, una referencia de cómo jugar y cómo vivir el deporte. Sin gestos grandilocuentes ni declaraciones ruidosas, su legado se afirmaba en la continuidad. Las noches posteriores a los partidos seguían siendo tranquilas. Matthews regresaba a la calma, al descanso, a la preparación silenciosa.
Mientras el fútbol avanzaba hacia una mayor exposición mediática, él mantenía una relación íntima con el juego. Esa elección, lejos de aislarlo, reforzaba su autenticidad. El fútbol de posguerra encontró en Stanley Matthews una figura que no solo sobrevivía al cambio, sino que lo ordenaba. Su presencia ayudaba a conectar épocas, a ofrecer un hilo conductor entre el pasado áspero y un futuro más técnico y reflexivo. En cada partido, en cada intervención, reafirmaba que el verdadero dominio no se impone con ruido, sino con constancia. Así, esta etapa de su carrera se convirtió en una demostración prolongada de equilibrio. Matthews no buscaba reinventarse, simplemente profundizaba en lo que ya era. Y en ese gesto repetido, sereno y preciso, el fútbol encontraba una forma de avanzar sin perderse a sí mismo. Como una noche larga y estable, su juego acompañaba, sostenía y ofrecía una sensación de continuidad que trascendía el resultado inmediato. Con el paso de las temporadas, cuando muchos futbolistas ya habían dejado atrás el centro de la escena, Stanley Matthews continuaba avanzando con la misma calma que había definido toda su carrera. El fútbol inglés, cada vez más consciente de su propia historia, comenzaba a mirar hacia atrás y a reconocer trayectorias que no se explicaban por un solo momento de gloria, sino por una constancia prolongada en el tiempo. En ese proceso de reflexión colectiva, la figura de Matthews adquirió un peso especial. La idea de la consagración suele asociarse a la juventud, a los picos tempranos, a la explosión breve pero intensa del talento. Matthews, en cambio, representaba otra lógica. Su carrera no había tenido un punto culminante aislado, sino una sucesión continua de temporadas sólidas, elegantes y confiables. Cada año se sumaba al anterior, sin borrar lo ya construido. Esa acumulación silenciosa terminó por convertirse en un argumento irrefutable. El reconocimiento llegó de manera natural, casi inevitable. No fue un gesto espectacular ni una proclamación ruidosa. Fue más bien una aceptación generalizada de algo que ya se sabía desde hacía tiempo. Matthews no solo seguía jugando, seguía influyendo, ordenando el juego, ofreciendo una referencia clara de profesionalismo y equilibrio. Su presencia en el campo continuaba siendo relevante, incluso cuando el fútbol comenzaba a girar en torno a nuevas figuras y estilos. El Balón de Oro, otorgado en un momento avanzado de su carrera, no fue interpretado como una sorpresa, sino como una corrección histórica. Era el reconocimiento a una forma de entender el fútbol basada en la continuidad, la ética y el respeto por el juego. Matthews se convirtió así en el primer ganador de ese premio, no como símbolo de una temporada excepcional, sino como representante de una trayectoria entera. Ese reconocimiento tenía un significado profundo. En una época donde el fútbol comenzaba a profesionalizarse de manera más intensa, premiar a Matthews era validar un camino alternativo, no el de la velocidad extrema ni el del impacto inmediato, sino el de la paciencia y la preservación. Su carrera demostraba que era posible mantenerse vigente sin traicionar la propia esencia. Matthews recibió ese honor con la misma serenidad que había caracterizado todos sus logros. No hubo celebraciones desmedidas ni discursos grandilocuentes. Para él, el premio no alteraba su relación con el fútbol. Seguía entrenando, cuidando su cuerpo, preparando cada partido con la misma atención de siempre. El reconocimiento externo no modificaba su rutina interna. El público, al observar esa actitud, reforzaba su admiración. Matthews no parecía jugar para los premios, sino para el propio juego. Esa coherencia entre conducta y trayectoria fortalecía su figura como referente moral dentro del deporte. En un entorno cada vez más expuesto a la presión mediática, su calma ofrecía un contraste reconfortante. Desde el punto de vista futbolístico, su juego continuaba siendo eficaz. La edad no había reducido su capacidad para desequilibrar, sino que la había transformado. Matthews entendía mejor que nadie cuándo intervenir y cuándo desaparecer del foco.
Sabía que no era necesario participar en cada jugada para influir en el resultado. Su sola posición en el campo generaba espacios, obligaba a ajustes defensivos y ofrecía claridad al ataque. Los compañeros confiaban en él de manera casi automática. Sabían que cuando el balón llegaba a sus pies, la jugada encontraría una resolución limpia. Esa confianza colectiva era uno de los mayores logros de su carrera. No se construye con un solo partido memorable, sino con años de fiabilidad sostenida. El fútbol inglés, al reconocer a Matthews, también se reconocía a sí mismo. Aceptaba que su historia no estaba hecha solo de momentos intensos, sino de trayectorias largas y pacientes. Matthews encarnaba esa tradición y al mismo tiempo la proyectaba hacia el futuro. Su ejemplo comenzaba a influir en la manera en que se pensaba la preparación, el cuidado del cuerpo y la duración de la carrera profesional. Lejos de ver el premio como un cierre, Matthews lo integró como una etapa más. Continuó jugando, continuó entrenando, continuó viviendo el fútbol con la misma naturalidad. Su motivación no provenía del reconocimiento externo, sino del placer silencioso de mantenerse en equilibrio, de seguir respondiendo a las exigencias del juego sin forzar el cuerpo ni la mente. Las noches posteriores a los partidos importantes seguían siendo tranquilas. Matthews prefería el descanso, la lectura, la rutina. No buscaba prolongar el ruido del estadio. Entendía que la recuperación no era solo física, sino mental. Esa capacidad de desconectar era parte esencial de su longevidad. El Balón de Oro, visto en perspectiva, no fue un punto culminante aislado, sino una confirmación. Confirmación de que el fútbol también puede premiar la constancia, la ética y la elegancia sostenida. Matthews se convirtió así en un símbolo de una forma de grandeza silenciosa, una grandeza que no necesita imponerse para ser reconocida. Mientras el fútbol avanzaba hacia nuevas eras, con cambios tácticos y mayor exposición, la figura de Stanley Matthews permanecía como una referencia estable. Su consagración tardía demostraba que el tiempo no siempre es un enemigo. Para quien sabe escucharlo y respetarlo, puede convertirse en un aliado. En esa etapa de su vida, Matthews parecía jugar no contra el paso de los años, sino junto a él. Cada temporada añadía profundidad a su legado. Cada partido reforzaba la idea de que el verdadero valor no se mide solo en trofeos, sino en la coherencia de una trayectoria vivida con calma. Así, la consagración de Stanley Matthews no fue un momento de ruptura, sino de continuidad. Un reconocimiento que llegó sin alterar el curso sereno de su camino. Como una noche extensa y estable, su carrera seguía avanzando, ofreciendo una sensación de permanencia y equilibrio que trascendía cualquier premio individual. Con el paso de los años, cuando la mayoría de los futbolistas ya habían dejado atrás el campo de juego, Stanley Matthews continuaba apareciendo cada fin de semana con una naturalidad que desafiaba cualquier expectativa. Su presencia ya no se explicaba solo por el talento, sino por una relación profunda y equilibrada con el tiempo. Mientras el fútbol avanzaba hacia ritmos más acelerados y exigencias crecientes, Matthews permanecía fiel a una cadencia propia, pausada y consciente. La longevidad de su carrera no fue un accidente, ni una rareza inexplicable. Fue el resultado directo de decisiones tomadas durante décadas. El cuidado del cuerpo, la moderación en los hábitos, el respeto por el descanso y la repetición constante de rutinas simples habían construido una base sólida. Matthews entendía que cada partido era solo una parte de un proceso más amplio y que el verdadero rendimiento se sostenía fuera del foco, en los espacios silenciosos donde no había aplausos. En el campo, su juego se había transformado una vez más. Ya no buscaba imponerse por frecuencia de intervención, sino por precisión. Elegía cuidadosamente los momentos en los que participaba, administrando su energía con una inteligencia poco común. Esa economía de esfuerzos le permitía mantenerse efectivo sin forzar el cuerpo. Cada acción estaba pensada, cada movimiento tenía un propósito claro. Los rivales, conscientes de su experiencia,
Lo trataban con una mezcla de respeto y cautela. Sabían que enfrentarlo implicaba algo más que marcarlo físicamente. Matthews comprendía el juego desde una perspectiva amplia, anticipando situaciones, leyendo intenciones, ajustándose a contextos cambiantes. Esa capacidad de adaptación era una de las razones por las que seguía siendo relevante, incluso en etapas avanzadas de su carrera. El público, que había crecido viéndolo jugar, asistía ahora a una escena poco habitual. Matthews no solo resistía el paso del tiempo, lo integraba. Cada partido suyo se convertía en una lección silenciosa sobre cómo permanecer sin imponerse, cómo seguir aportando sin necesidad de protagonismo constante. En un deporte que comenzaba a idolatrar la juventud, su figura ofrecía una alternativa serena. Llegado el momento del retiro, la decisión no estuvo marcada por una caída abrupta ni por una pérdida evidente de capacidades. Matthews eligió retirarse con la misma calma con la que había jugado siempre. No buscó una despedida grandilocuente ni un último gesto espectacular. Simplemente entendió que el ciclo había llegado a su punto natural de cierre. El retiro no significó una ruptura con el fútbol. Matthews continuó vinculado al deporte desde un lugar distinto, más reflexivo. Su experiencia acumulada se transformó en una fuente de conocimiento para generaciones posteriores. No imponía su visión, la compartía con discreción, consciente de que cada época tiene sus propios desafíos y ritmos. Fuera del campo, su vida mantuvo la misma estructura simple que había caracterizado su carrera. Evitó el ruido innecesario, prefirió la tranquilidad, el orden cotidiano. Matthews nunca buscó ocupar espacios mediáticos de manera constante. Su relación con la fama fue siempre distante, casi circunstancial. Para él, el reconocimiento no era un objetivo, sino una consecuencia secundaria. La figura pública de Matthews se fue asentando en el respeto, no por gestos heroicos aislados, sino por una coherencia sostenida a lo largo del tiempo. Su nombre comenzó a asociarse no solo al talento futbolístico, sino a una ética particular, a una forma de estar en el deporte sin excesos ni artificios. En un fútbol cada vez más atravesado por cambios estructurales, comerciales y mediáticos, Matthews representaba un vínculo con otra forma de entender el juego. Su retiro marcaba el final de una etapa, pero también dejaba una referencia clara. Mostraba que era posible construir una carrera larga y significativa sin perder la calma ni la identidad. Las noches posteriores al retiro no fueron distintas a las que había vivido durante su carrera. Matthews continuó encontrando valor en el silencio, en la rutina, en la observación tranquila. El fútbol, ahora visto desde cierta distancia, seguía siendo parte de su vida, pero ya no ocupaba el centro absoluto. Esa transición se dio sin conflicto, como una extensión natural de su manera de vivir. La memoria colectiva comenzó a acomodar su figura en un lugar particular. Matthews no era recordado por un solo gol, por una final específica o por una jugada aislada. Era recordado por la suma de todo eso, por la continuidad, por la sensación de permanencia que había ofrecido durante décadas. Su legado se construía más en la constancia que en la excepción. Para quienes lo habían visto jugar desde jóvenes y para quienes solo conocían su historia a través de relatos, Matthews se convirtió en una referencia de equilibrio. Su carrera demostraba que el fútbol podía ser una experiencia prolongada y saludable, siempre que se entendiera como un proceso, y no como una carrera contra el tiempo. En la tranquilidad de su vida posterior, Matthews parecía confirmar algo que había sido evidente desde el inicio, que el verdadero dominio no está en la imposición, sino en la armonía. Su retiro no dejó un vacío ruidoso, sino un silencio sereno, similar al que había acompañado sus primeros entrenamientos en los descampados de Stoke-on-Trent. Así, la etapa final de su vida deportiva no fue un epílogo abrupto, sino una continuación tranquila. Matthews se retiró como había vivido, sin estridencias, sin urgencias, con una comprensión profunda del valor del tiempo. Y en esa despedida silenciosa dejó una enseñanza duradera, una invitación a pensar el fútbol y la vida como un recorrido largo, paciente y equilibrado. Con el paso de los años, cuando la actividad cotidiana fue dejando atrás el bullicio de los estadios y el eco de las tribunas,
la figura de Stanley Matthews comenzó a instalarse en un espacio distinto, el de la memoria profunda, aquella que no depende del recuerdo exacto de los resultados, sino de la sensación que una presencia deja en el tiempo. Su legado no se manifestó como una nostalgia ruidosa, sino como una calma persistente, una referencia silenciosa a la que el fútbol podía volver cuando necesitaba reencontrarse consigo mismo. A diferencia de otros grandes nombres, Matthews no quedó asociado a un solo instante congelado en la historia. No hubo un único gol que resumiera su carrera, ni una final que concentrara todo su significado. Su herencia se construyó de manera gradual, casi imperceptible, a través de cientos de partidos en los que el juego fue tratado con respeto y atención. Esa continuidad le otorgó una cualidad particular, la de no envejecer de forma abrupta en la memoria colectiva. El fútbol, que con el correr de las décadas se volvió más veloz, más expuesto y más exigente, comenzó a mirar hacia atrás en busca de referentes que ofrecieran equilibrio. En ese ejercicio, Matthews aparecía como un punto de apoyo estable, no como una figura idealizada, sino como un ejemplo concreto de cómo sostener una carrera larga sin sacrificar la esencia del juego. Su nombre empezó a funcionar como sinónimo de elegancia, longevidad y ética deportiva. Para las generaciones posteriores, Matthews representó una posibilidad. Mostró que el talento no necesita consumirse rápidamente para ser reconocido, que el cuidado del cuerpo y de la mente no es una debilidad, sino una forma de respeto por el oficio, que la paciencia puede ser tan determinante como la explosión. Estas ideas, que hoy parecen más comunes, resultaban profundamente innovadoras en el contexto en el que él se formó. En los relatos sobre su carrera aparecía siempre la misma constante, la serenidad. Serenidad en la victoria y en la derrota, serenidad en la juventud y en la madurez, serenidad incluso en el retiro. Esa coherencia construyó una imagen sólida, difícil de erosionar por el paso del tiempo. Matthews no fue una figura que necesitara ser reinterpretada. Su trayectoria hablaba por sí misma. El respeto que despertó entre compañeros y rivales se mantuvo intacto con los años. Muchos de quienes lo enfrentaron recordaban no solo su habilidad, sino la sensación de estar ante alguien que entendía el juego desde un lugar distinto. No había provocación ni desafío innecesario, solo una competencia limpia, basada en la técnica y la inteligencia. Esa actitud contribuyó a fortalecer la idea de que el fútbol podía ser intenso sin ser agresivo, competitivo, sin perder humanidad. A nivel institucional, su figura también dejó huella. Matthews fue uno de los primeros futbolistas en ser reconocido no solo por su rendimiento, sino por su conducta sostenida. Su carrera ayudó a ampliar la noción de profesionalismo, incorporando aspectos que antes no se consideraban centrales: la preparación a largo plazo, la responsabilidad personal, la relación equilibrada con la fama. Con el tiempo, su nombre comenzó a aparecer en conversaciones más amplias, no limitadas al deporte. Matthews se convirtió en un ejemplo de cómo transitar una vida pública sin perder la intimidad, de cómo aceptar el reconocimiento sin depender de él. Esa dimensión humana reforzó la profundidad de su legado, haciéndolo relevante incluso fuera del ámbito estrictamente futbolístico. En la quietud de los años posteriores, cuando el fútbol ya no marcaba el ritmo de sus días, Matthews mantuvo la misma relación serena con el tiempo. Observaba el deporte desde la distancia sin intentar intervenir de manera constante. Entendía que cada generación debía encontrar su propio camino y que su aporte ya estaba hecho. Esa capacidad de retirarse también formaba parte de su grandeza. La memoria colectiva, con el paso del tiempo, fue depurando los detalles superficiales y conservando lo esencial. De Matthews quedó la imagen de un jugador que nunca necesitó imponerse para ser influyente, de un hombre que supo escuchar al cuerpo y al juego, de alguien que avanzó siempre con pasos medidos, respetando los ritmos propios y ajenos. En un fútbol cada vez más acelerado, su figura funciona como un recordatorio silencioso. Un recordatorio de que no todo debe resolverse con urgencia,
de que la pausa también puede ser una forma de control, de que la elegancia no está reñida con la eficacia. Matthews encarnó esa filosofía sin convertirla en discurso, simplemente viviéndola. Hoy, al recorrer su historia desde la distancia, su legado se percibe como una presencia constante, casi ambiental. No irrumpe, no reclama atención, pero está allí, como la luz tenue de una noche tranquila. Acompaña sin imponerse. Su trayectoria invita a mirar el fútbol con otros ojos, a valorar la continuidad por encima del impacto inmediato. Así, el nombre de Stanley Matthews permanece ligado a una idea profunda, la de un fútbol que respira, que se construye con paciencia y que encuentra belleza en la calma. Su historia no se cierra con un final abrupto, sino que se diluye suavemente en el tiempo, dejando una sensación de equilibrio difícil de olvidar. En el silencio que queda cuando se apagan las luces del estadio y el murmullo se transforma en recuerdo, la figura de Matthews sigue allí, caminando por la banda con la misma serenidad de siempre, no como una sombra del pasado, sino como una referencia tranquila, permanente, que acompaña al juego en su avance continuo. Y en esa presencia discreta, su legado continúa, ofreciendo descanso a la memoria y profundidad a la historia.